Lo dijo en la primera hora. En medio de todos estos avatares de la política, todos los días uno tiene material para comentar aquí en este espacio. Yo no sé si, Belkis, amigos y amigas, se advierte al final del túnel algún tipo de solución a esta crisis institucional que enfrenta a la Asamblea Nacional, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia y ahora la Corte Constitucional. O sea, tenemos acá un hecho de que la Asamblea censuró y destituyó mediante juicio político a 4 de los 7 consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Los consejeros se beneficiaron de una muy cuestionable acción de protección por parte de un juez de la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Ellos siguen trabajando restituidos mediante la vía de sanción jurisdiccional, no son reconocidos por sus 3 compañeros que no asisten a las sesiones, no son reconocidos por la Asamblea Nacional, que a su vez se ha negado a posicionar a la superintendente de bancos. Y mira tú lo que ayer nos dijo Esteban Torres, ¿no? Que fue un alivio que el Consejo no designe al nuevo presidente o presidenta de la Judicatura porque la Asamblea no lo iba a posesionar. O sea, miren ustedes la magnitud de esta situación. Y sobre eso hay pendiente un pronunciamiento de la Corte en el sentido de si se debe enviar o no una nueva terna. Por ejemplo, tenemos la Corte Constitucional que comenzó anteayer con el seguimiento del cumplimiento de la sentencia de septiembre, donde dispuso que el Consejo de Participación Ciudadana, de manera célere, o sea rápida, designa al nuevo titular del Consejo de la Judicatura. Y tenemos a la vuelta de la esquina la consulta popular. Y por supuesto, si llegase a ganar el sí en la pregunta sobre la atribución nominadora del Consejo, resulta que las autoridades encargadas se van a quedar al menos, en el mejor de los casos, 1 año y medio encargadas. Bueno, ¿qué opina un especialista en la materia? Porque digo, uno comenta desde su condición de periodista, pero vamos a conversar con un especialista en materia jurídica y constitucional. El doctor Jorge Peñafiel visita nuestra mesa de trabajo. Doctor, bienvenido, ¿cómo le va? Qué gusto. Muy buenos días, estimado Fabricio, querida Belkis, igualmente a todos los radioescuchas. Oiga, me tomé el tiempo para tratar de más o menos graficar lo que está pasando, y mi pregunta es, le hago la pregunta a usted, constitucionalmente, ¿cuál es la salida? Bueno, primeramente, antes de dar una solución, digamos, al problema, hay que un poco mencionar algunas cosas, ¿no? En primera instancia, yo me gustaría mencionar la comparecencia precisamente del presidente Ulloa ante la Corte Constitucional en la audiencia del día martes. Efectivamente, allí en esa audiencia, lo que el presidente Ulloa, el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fue a decir, fue básicamente a dar una confesión de parte respecto del incumplimiento de la sentencia número 1219/22. Básicamente lo que el presidente Ulloa fue a decirles a la Corte Constitucional en su cara, que no ha cumplido con la sentencia efectivamente y que no va a cumplir con la sentencia. O sea, incluso le dijo que pese a que le puedan ordenar que reconsidere la votación o en su defecto solicitar otra terna, ha dicho que no va a haber quórum para la sesión. Entonces, básicamente lo que estamos viviendo en este momento es un juego político, estimado Fabricio. Sin duda alguna... O sea, esto va más allá de la discusión jurídica. Absolutamente. Es un tema político provocado por decisiones políticas y en las cuales, insisto, se puede subsanar desde lo jurídico. Lamentablemente no existe, quien tiene la voz de mando en este tema es la Corte Constitucional, a través del auto de verificación de cumplimiento de sentencia, ¿no? Tendría que emitir en este momento un auto disponiéndole al Consejo de Participación Ciudadana A o B, ¿no? Y hay 2 caminos claros allí, ¿no? Uno es evidentemente reconsiderar la votación respecto de la terna ya presentada por parte de la Corte Nacional de Justicia. De la 4ª terna que no alcanzó consenso. De la 4ª terna, efectivamente, o en su defecto disponer que exista y que se presente una nueva terna, ¿no? De tal manera que se pueda cumplir con esta votación y por tanto la designación, ¿no? Pero si bien hay estos 2 caminos, estas 2 vías por las cuales puede decantarse la Corte, en derecho, ¿qué es lo que procedería? O sea, en derecho, actualmente la Corte Constitucional tiene que emitir el auto de verificación de cumplimiento de sentencia. Y allí tiene que la Corte Constitucional decantarse por una de las opciones.
evidentemente el cumplimiento de la sentencia es lo principal. Existe en el artículo 21 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, existe la posibilidad incluso de que modifique el método, el mecanismo de designación, la Corte Constitucional, porque lo prioritario, jurídicamente hablando, es que se cumpla con la sentencia, es decir, termine designándose efectivamente la autoridad, ¿no? Pero no debería decidir, digo yo, la Corte que se resuelva sobre la base de esta cuarta y última terna que se había remitido, toda vez que el mismo presidente del Consejo de Participación Ciudadana en la audiencia dijo que en efecto se habrían cumplido todos los requisitos, solo que no hubo consenso entre los consejeros, pero no hubo incumplimiento de requisitos como tal de entre los miembros de la terna. Así es, así es. Un poco para darle contexto nada más a esto, efectivamente nadie puede obligarle a nadie a tener, digamos, a votar por alguien en un cuerpo colegiado. Porque de lo contrario no habría votación, ¿no? Sí, de lo contrario no habría votación. No habría designación. La expresión de la voluntad proviene de la autonomía de la voluntad. Sí, estoy de acuerdo con eso. De la autonomía de la voluntad. No obstante, sí es una obligación legal la designación. Por tanto, la Corte Constitucional, si bien no puede decirle vote por A o por B, lo que sí le puede decir al cuerpo colegiado, es decir, a todo el Consejo de Participación Ciudadana, es que tiene la obligación de cumplir con su sentencia, es decir, designar de una forma célere en base a la cuarta terna, ¿no? Evidentemente. De una forma célere. Ahora, ¿cuánto más podría todavía durar esto si no se pone un plazo ya establecido para el efecto? ¿Y qué es célere? Porque célere, uno entiende que célere es así, rápido, right now, de inmediato. ¿Sí o no? Sí, claro. Lo que pasa es que el presidente Ulloa está jugando a la política, ¿no? Evidentemente. Lo que está sucediendo es que está con su espíritu de litigante todavía, de cuando él era un abogado en libre ejercicio, ¿no? Básicamente, en un proceso judicial hay siempre dos estrategias. La una es de proceder, de avanzar, de continuar, y la otra es de empantanar, de demorar. Un poco esa es la dinámica que el presidente Ulloa está teniendo en este momento, porque está básicamente dilatando el proceso, jugando a la política, esperando efectivamente la resolución respecto de la pregunta número 5 de la consulta popular. Porque el problema es que uno se da cuenta que aquí, evidentemente, yo le he comentado esto públicamente, que hay un juego político, pero evidente. La doctora María del Carmen Maldonado Sánchez renunció hace casi un año, el 2 de febrero del año pasado. Vamos a tener un año que no tenemos presidente titular del Consejo de la Judicatura. No conocieron la primera terna que envió Iván Saguicela, la segunda tampoco, la tercera la desbarataron. Dijeron, no, tiene que ser una terna emitida por el Pleno de la Corte Nacional. El Pleno manda una terna, aprobada con 16 de 21 jueces, si mal no recuerdo, o sea, con una mayoría importante de magistrados y magistradas de la Corte Nacional de Justicia. Llega la terna al Consejo de Participación, el presidente Hernán Ulloa dice, con todo gusto vamos a proceder una vez que sea enviado, porque eso era lo que él estaba planteando, ¿ya? Que sea una terna proveniente del Pleno, que es la máxima expresión como cuerpo colegiado de la Corte Nacional de Justicia. No se presentan, digamos, impugnaciones, o si se presentaron no fueron aprobadas esas impugnaciones. Los tres fueron calificados, presentaron los tres sus planes de trabajo, y a la hora de la votación no eligen a ninguno. A mí, créame, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, que es así. No hay una norma que obligue a que voten por tal o cual persona, pero la norma obliga a designar, y en medio de esta crisis que estamos enfrentando, a mí me parece muy llamativo que pese a que aplauden a los tres, no eligen a ninguno. Doctor. Sí, claro. Bueno, no nos olvidemos de que hay varios elementos en el escenario también, ¿no? Como es el hecho de que en los hechos, jurídicamente hablando, los 4 miembros del Consejo de Participación Ciudadana están destituidos. Están destituidos. Ellos efectivamente son ahora beneficiarios de una medida cautelar y de una sentencia de una acción de protección, pero en los hechos, jurídicamente hablando, ellos están destituidos. ¿Qué pasa si se termina de dar de baja a esta acción de protección de las cuales ellos se han beneficiado? Vamos a tener entonces que efectivamente todas las acciones que ellos realizaron fueron acciones nulas o no existían, ¿no? Ese es un elemento adicional a que considerar. Sobre lo que usted dice, estimado Fabricio, es evidente, ¿no? Evidente que ya no es un tema jurídico directamente de parte del Consejo de Participación Ciudadana. Lo que están haciendo es esperando, dilatando de maneras absolutamente groseras, diría yo, para que llegue el momento preciso de la votación de la consulta popular y gane la pregunta número 5, el sí, y pues evidentemente prorrogar todas las funciones de las autoridades que se encuentran pendientes. Eso no insta que tienen que cumplir la sentencia.
Eso no impide que tienen que cumplir la sentencia y es una obligación de ellos. Y que tengan consenso o no es otra cosa. Es un galimatías, es un laberinto que el uno no se encuentra con el otro. Eso es verdaderamente lo que está sucediendo. Y ahí yo quiero abonar en algo más, siendo que hay que cumplir una sentencia y que estamos nada más a la espera de que la Corte se pronuncie sobre qué camino tomar. ¿Qué va a pasar luego cuando, digamos, actúe el actual Consejo de Participación Ciudadana y la Asamblea Nacional insista en esta posición de desconocer lo actuado por este Consejo de Participación Ciudadana? Porque al final del día es la Asamblea Nacional quien debe posesionar a las autoridades. Claro, ahí estaríamos ya hablando de otro problema, ¿no? Evidentemente el problema ya sería de la legitimidad de los actos y la legalidad de los actos que han emitido los consejeros destituidos. Y para eso sí vamos a tener que revisar nuevamente la trayectoria de cómo ellos han llegado a donde están en este punto. La acción de protección, qué tan legal es, las medidas cautelares que fueron emitidas cuando ya estaban destituidos, por tanto no debieron haber sido consideradas como medidas cautelares. Es algo que no lo logramos comprender las personas que entendemos de este tema, cómo se emiten medidas cautelares cuando ya los actos están emitidos. ¿A quién corresponde zanjar eso? A la Corte Provincial de Santo Domingo en este momento y pues evidentemente la Corte Constitucional, y no solamente la Corte Constitucional en este tema específicamente, sino en el abuso de las garantías jurisdiccionales, ¿no? Estamos viviendo un momento de caos absoluto en donde la justicia y los políticos utilizan la justicia para beneficiarse o para perjudicar a alguien. Ya le voy a preguntar el tema de las acciones de protección, que me parece muy interesante, pero antes, a ver, Belkis se preguntaba y le hacía esta pregunta lógica: ¿qué pasa si la Corte se ratifica en que el Consejo de Participación debe cumplir con la sentencia y luego la Asamblea insiste en desconocer lo actuado con el Consejo? Antes de eso, vamos a suponer que la Corte dice: Consejo de Participación Ciudadana, usted tiene que cumplir con la sentencia de septiembre, pero resulta que el Consejo hoy no se puede reunir. Y no se puede reunir porque no está integrado completamente. Y no está integrado completamente porque, independientemente de que fueron censurados, destituidos o restituidos por este fallo muy polémico de este juez de la Concordia, resulta que 5 de los 7 están con licencia para la reelección. No hay la suficiente cantidad de suplentes. Anoche la Asamblea se canceló. Anoche tenían que haber posesionado y se canceló la convocatoria. O sea, de nada va a servir, veo yo, que la Corte Constitucional diga tiene Consejo de Participación que cumplir si el Consejo no se puede instalar en este momento. Bueno, ahí tenemos las dos opciones, ¿no? La una es la reconsideración de la votación, que es lo que estamos diciendo, que va a ser imposible llegar a tener quórum porque se encuentran con licencia la gran mayoría del Consejo de Participación Ciudadana. Y la otra opción es la destitución, ¿no? Evidentemente, en donde dispone la destitución de quienes no han cumplido actualmente con la designación y por ende tendrán que asumir los suplentes y subrogantes, ¿no? Subir y nuevamente llegar a ahora sí cumplir la sentencia y evidentemente seguir adelante en el proceso. Pero suplentes que deberán asumir la titularidad y que tiene que pasar también por este procedimiento en la Asamblea, que finalmente no se puede instalar. Y seguimos en este círculo. En esto. Así es. Lamentablemente la estrategia de dilación que se ha planteado por parte de la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana destituido está surtiendo efectos, evidentemente. No estamos llegando a un momento en donde el entrampamiento es tal que ninguna de las partes puede realmente efectivamente cumplir la sentencia por situaciones fácticas o situaciones de hecho, como es el efecto de las licencias, o en su defecto porque no hay consenso y pretenden esperar a que la Corte Constitucional emita una sanción que, sea cual sea, no va a poder terminar designando ni cumpliendo con la sentencia. Efectivamente, ese es el verdadero entrampamiento completo, ¿no? Ahora bien, si prosigue este entrampamiento, tenemos enero, ya las elecciones están a la vuelta de la esquina, menos de 3 semanas. Si prosigue este entrampamiento en las siguientes 3 semanas, tenemos la consulta popular el domingo 5 de febrero. ¿Qué va a pasar si el domingo 5 de febrero la pregunta vinculada a las atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, me refiero a la atribución nominadora, termina ganando el sí, que es la propuesta del gobierno? En una elección se puede ganar o se puede perder. Así es. Aquí puede ganar el sí o el no. Vamos a ponernos en el escenario de que gane el sí. En el anexo de esa pregunta consta el inicio de un régimen de transición respecto de las instituciones de control y se suspenden todos los procesos de elección de autoridades de control que está llevando adelante este Consejo de Participación Ciudadana. Contralor General del Estado, Defensor Público, Defensor del Pueblo, que no ha comenzado, y el mismo proceso del Consejo de la Judicatura.
Si llega a pasar ese escenario y se proclaman los resultados y no hay una definición, estaríamos hablando de que el actual presidente encargado del Consejo de la Judicatura, el doctor Fausto Murillo, se quedaría al menos 1 año y medio. Prorrogado. Así es. Él y todas las autoridades actuales. Claro, pero termina siendo grave esto. Así es. O no Un poco ese pensaría juego que esto lo político. hicieron ex profeso, a propósito. Exactamente, un poco esos son los intereses efectivamente que se encuentran en ciernes en este momento, ¿no? El presidente Murillo lo que está buscando, o lo que le interesaría, o lo que quisiera, si lo vemos desde la lógica de la autoridad pública, es mantenerse en el ejercicio del poder hasta cuanto más pueda. Y eso es lo que estamos viendo todas las autoridades atornilladas en los cargos, esperando una resolución política para ver si es que el camino jurídico se termina de resolver, ¿no? Eso es evidentemente a todas luces una afectación a la institucionalidad del Estado. No estamos abonando como autoridades públicas ningún tipo de solución hacia la institucionalización, sino lo que estamos haciendo es empujando el carro de la desinstitucionalización del Estado. En todo caso, lo que tenemos en este momento es un incumplimiento claro y evidente de parte del Consejo de Participación Ciudadana en relación al cumplimiento de la sentencia 1219/22. Tenemos a una Corte Constitucional que también a la larga y en los hechos se encuentra también amarrada de manos porque no puede, por un lado, no va a poder obligar a cumplir su sentencia directamente a estos miembros porque ya les anticipó que no va a haber quórum. Y también tenemos el otro caso que sería la destitución, en donde entramos en un nuevo proceso en donde ya el tiempo evidentemente terminará de seguir adelante hasta el momento de la consulta popular, con lo cual se aplicaría la estrategia de dilación precisamente aplicada por parte del presidente Ulloa, ¿no? Digamos que no se determina la destitución por parte de la Corte, simplemente se ratifica en que tiene que cumplirse la sentencia, pero esto no se logra por todo lo que ya hemos analizado. En la consulta popular o el referéndum gana el no en lo que tiene que ver con esa pregunta. Vuelven al Consejo quienes estaban de candidatos y habrá que esperar que algún día exista la voluntad política para que actúen como deben actuar. Bueno, yo creo que ahí ya el Consejo de Participación Ciudadana no tendría salidas, ¿no? Ni excusas. Ni excusas, ni ningún tipo de argumento que puedan justificar seguir dilatando el proceso, ¿no? Ahí vamos a tener un Consejo de Participación Ciudadana, mayoría del Consejo de Participación Ciudadana ya conformado, o al menos instalado, sin las licencias de candidatos, y tendrán que cumplir con la sentencia de la Corte. Pero a mí me ha dado la impresión, no sé si tú tienes esta misma sensación, Belkis, doctor Peñafiel, amigos y amigas. Yo no sé si es una estrategia ante la opinión pública, pero me da la impresión que de esa mayoría de 4 parece que ha habido algún tipo de ruptura por este tema. Parece, por las declaraciones de Ibede Estupiñán, por las declaraciones de María Fernanda Rivadeneira y la postura del doctor Ulloa. O sea, por separado, Ibede Estupiñán y María Fernanda Rivadeneira han cuestionado públicamente a Hernán Ulloa. Pero digo, yo no sé si es una estrategia política o en verdad hay alguna fractura en esa mayoría. Bueno, habrá que ver, ¿no? Claro. Y eso solamente se podrá ver en un momento en donde tengan que votar alguna decisión que afecta al uno y beneficia al otro, ¿no? Evidentemente. A mí me parece que más allá de eso, doctor, el quid del asunto lo tiene la Corte Provincial de Santo Domingo. Creo que es la única manera de legitimar o no la decisión del juez Lindau de la Concordia y saber si este consejo sigue o no. Sí, efectivamente, yo creo que allí está el núcleo del problema, ¿no? Si es que efectivamente las acciones jurídicas que está realizando el Consejo de Participación Ciudadana destituido, efectivamente es destituido o lo está haciendo en calidad de destituido o lo está haciendo en calidad de oficial, ¿no? Si la Corte de Santo Domingo le da la razón a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana, pues entonces estamos caminando sobre las decisiones de este Consejo de Participación Ciudadana. Si no le da la razón, pues entonces la Asamblea Nacional ha salido victorioso y ha destituido a estos miembros del Consejo y tendrá que principalizar a los otros que faltasen todavía, ¿no? Mientras tanto, no se puede calificar de alguna manera la actuación de la Asamblea Nacional porque mucho se ha insistido en el hecho de que han incumplido finalmente un fallo judicial respecto de lo resuelto en torno a los vocales del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cómo queda la actuación de la Asamblea? Bueno, la Asamblea Nacional siempre juega a lo político también, ¿no? Y el incumplimiento también viene de parte de ellos, ¿no? No es posible, no ¿Hay incumplimiento por parte de la Asamblea? Absolutamente. El hecho de que no pretendan ni siquiera utilizar las herramientas jurídicas de impugnación ordinarias y naturales que tienen para lograr conseguir los objetivos políticos que ellos quieran, y más bien dicho, priorizan la política,
Lo que está sucediendo efectivamente es incumplimiento tras incumplimiento. Ahora, incluso una mayoría de la Asamblea Nacional ha ordenado eliminar... Ayer la retiraron, la placa. El retiro de la placa. Por tanto, es una confesión clara de que no les interesa las sentencias judiciales, ¿no? Y cada vez más esto es lo que se encuentra sucediendo en el Ecuador. Mientras más las autoridades políticas, elegidas políticamente, quieran superponer su poder por sobre las sentencias judiciales, estamos entonces llegando a un caos absoluto. ¿Quién sanciona la Asamblea? La única persona que puede realmente intervenir es la Corte Constitucional. Tiene que regular todo. Realmente a la Corte Constitucional le falta regular todo. En este momento, las acciones de protección, la utilización de medidas cautelares, y ratificar o no ratificar, por ejemplo, las acciones de protección contra medidas cautelares, porque eso ya lo ha dicho anteriormente, que no caben, y así por el estilo. ¿Hasta dónde llega efectivamente una acción de protección? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué tipo de limitaciones tiene una acción de protección? La acción de protección tendría que manejar un tema de jurisdicción, de competencia territorial. Tendrá que respetar las instancias de los fueros, por ejemplo. ¿Cómo es que a una autoridad que está instalada en Quito se puede presentar una acción de protección en el cantón Tena? Etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios elementos que la Corte Constitucional ha pretendido lavarse las manos, ¿no? Pero debería pronunciarse sobre todos estos aspectos de oficio la Corte Constitucional. ¿Podría hacerlo de oficio, sin duda alguna? Sí puede hacerlo. Absolutamente, porque es un ámbito que le compete a ella directamente. Pero más allá de lo general a lo específico, ¿no? Podríamos ir directamente a las sentencias que se encuentran ahorita, ya, en ciernes, suscitándose. ¿Qué pasa con el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Qué pasa con las medidas cautelares emitidas luego de que ya se emitieron los actos? Para beneficiarles a esta mayoría, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, sobre todo, y esta utilización malversa de todas las garantías, ¿no? Interesante. Yo comparto mucho de lo que dice Jorge Peñafiel. Él es el especialista, uno desde el ámbito del ejercicio periodístico y comentando la política. Es la posición que yo he mantenido. Realmente nos tienen en un callejón sin salida los políticos, y aquí evidentemente la voz cantante la tiene la Corte Constitucional, que a mi gusto ha tardado demasiado en tomar una decisión. Doctor, gracias por el tiempo. Gracias. Estimado Fabricio, muchas gracias. Gracias, Belkis, y a todos los radioescuchas igualmente. Gracias. El aporte para el debate sobre la crisis institucional con el doctor Jorge Peñafiel, constitucionalista, aquí en A Primera Hora. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.